Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos visitantes a esta plataforma que a través de YouTube nos sintonizan. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Hoy vamos a analizar el estudio número 13. Vamos a empezar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, y en el versículo 1. Ahí vamos a dar inicio a este estudio de San Mateo, estudio número 13. Vamos a darle lectura y sean todos bienvenidos. Esperamos que sea de bendición este estudio y que sigan adelante. Y si les gusta, pues pónganle un like, y si no, pónganle un dislike. De todos modos, no pasa nada. Yo nada más me gustaría ver eso para ver quiénes más lo están mirando, ¿verdad? Y si gustan suscribirse para que les llegue automáticamente los estudios y las predicaciones, porque en cuanto termine esto voy a empezar con las predicaciones y les llegarían en cuanto lo suba a las redes sociales. Bueno, vamos a dar inicio al capítulo 16 en el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arrébalos el cielo, nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Bueno, aquí en este punto, aquí el Señor, cuando andaba predicando, incomodaba mucho a la gente religiosa. Les calaba porque iba en contra de su doctrina de ellos, por sus tradiciones que ponían como mandamientos de Dios. Jesús siempre les reprochaba todo eso. Y él siempre dijo que él era el Hijo del Hombre, que él era el Mesías. Dice aquí, ¿verdad?, que fueron los fariseos y los saduceos para tentarle. En otro lugar fueron los escribas y los fariseos a tentarle. Y aquí fueron, dice Mateo, que fueron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, dicen buen tiempo. O sea, les dijo que bien que podían discernir cuando miraban el cielo, sabían lo que se esperaba, si iba a haber tormenta, lluvia, o si iba a estar bueno el día. Eso fue lo que el Señor les dijo, y les dice: hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. O sea, las señales de los tiempos, dice, no pueden distinguirla. Porque cuando Jesús vino, llegó hace 2000 años, ¿verdad? Cuando llegó allá, naciendo en Belén, en el pesebre, él vino para que se cumpliese la profecía que ya estaba desde el Antiguo Testamento. Varios profetas lo profetizaron. Cuando él llegó, él vino para cumplir la ley, para enseñarnos a vivir la obediencia,
porque dice la Escritura que el Señor Jesús aprendió la obediencia. Y es lo que muchos no han aprendido, lo que es la obediencia. Y Jesús aprendió la obediencia para con su Padre. Y si nosotros llamamos Padre a Dios porque hemos nacido del Espíritu, pues también debemos tener obediencia. Debemos de ser obedientes, aprender del Señor Jesús, porque incluso Él mismo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es nuestro ejemplo a seguir. Pablo dice que nosotros debemos continuar en esta vida siempre puestos los ojos en Jesús, porque el Señor Jesús es nuestro guía. Él es nuestro maestro. Él es todo para nosotros. Y aquí a los fariseos y saduceos, y miren, ahí bien que llegaron los dos a preguntarle, a tentar a Jesús, porque a eso fueron, a tentarle y a pedirle que hiciera señal. Y si ustedes saben la historia de los fariseos y saduceos, se darán cuenta que entre ellos mismos no están de acuerdo en la doctrina de ellos. Por ejemplo, los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Ellos no creen. Ellos creen que la persona muere y se muere y ya, y que si fue aprobado por Dios va a reencarnar. Esa es la enseñanza de ellos. No que va a resucitar la misma persona, no, sino que ellos no creen en la resurrección, creen en la encarnación. Entonces aquí vemos que ellos, estando ellos mismos con sus doctrinas en desacuerdo, aquí se pusieron de acuerdo para llegar a tentar a Jesús. Llegaron a pedirle señal. Y el Señor les dijo, la generación, ¿verdad? Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece hace buen tiempo. Bueno, acá en el verso 4, 16:4 dice: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Dice que la señal, no se les iba a dar la señal más, sino la señal del profeta Jonás. A ver, vamos a ver aquí una referencia que tiene. Acá es donde, aquí es donde lo tentaron los escribas y los fariseos. En Mateo capítulo 12, verso 38. Dice que entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y también les dijo lo mismo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y aquí les aclara, acá ya no les aclara, nomás dice que no se les iba a dar ninguna señal sino la del profeta Jonás. Y acá Jesús la explica, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, acá no se las explica porque ellos sí sabían esa historia. Si algo sabían ellos era de la ley. Entonces ellos sabían la historia de Jonás, porque no fue una leyenda, no fue un mito, fue una historia, o sea, fue real.
Y dice que les dijo que no iba a darse otra señal más de que la de Jonás. Así que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Así Jesús estuvo 3 días en el centro de la tierra. Y dice que después Jonás, después del 3er día, el pescado fue y lo vomitó. Y ya de ahí se fue a predicar a Nínive. Entonces acá, después del 3er día, el Señor Jesús resucitó y se fue a la presencia de Dios. Entonces aquí vemos que Jesús ya no les explicó nada. Seguimos con versículo 5, es otro punto. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensando dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. O sea, porque se iban y tardaban días por allá predicando. Y llevaban pan, llevaban comida. Entonces aquí el Señor Jesús dice que cuando llegaron al otro lado del lago, se habían olvidado de traer pan, dice. Y Jesús les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos, pensando dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Ellos estaban murmurando entre ellos mismos, diciendo: como no trajimos pan, nos dice: guárdense de la levadura de los escribas y de los fariseos. Y de los fariseos y de los saduceos. Oigan, dice: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, los que le acababan de preguntar por señal, que querían ver señal. Y Jesús les dijo: guárdense de la levadura. Y entendiendo Jesús, o sea, entendiéndolo Jesús, lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? Jesús les dijo que por qué pensaban que eran hombres de poca fe, por qué pensaban que no tenían pan. Y luego les dice aquí: no entienden aún, ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogieron, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogieron. Y cuando habla ahí de 5,000 y de 4,000, estaba contando los puros hombres, sin tomar en cuenta a las mujeres y a los niños. Entonces no nada más fueron 4,000 y 5,000 en las 2 ocasiones. Y dice: ¿y cuántas cestas recogieron? Porque les dijo que recogieran todo lo que no se había comido. O sea, todos comieron y se saciaron, y lo que sobró les dijo que lo recogieran. ¿Por qué? Porque es pecado tirar la comida, porque la comida es sagrada. La comida nos la da Dios por medio de la tierra. Hace que la tierra produzca el fruto para nosotros. Todo proviene de Dios. Entonces, y esto va porque mucha gente, muchos que tienen dinero, van, compran, y algo nomás no les medio gusta tantito, y lo desechan, lo tiran. Y eso es pecado. Eso es pecado. Por eso, si vas a comer algo, vas a comprar algo y no lo has probado ni una vez, pues pide la prueba, que te den un poquito, o compra poquito nada más, para que si no te gusta, pues no es una pequeña porción, y no que todo sea tirado. Y no importa que lo pagues, aunque tengas dinero. El pecado es que desperdicies la comida. Ese es el pecado. Por eso aquí les dijo cómo recogieron las canastas, dice.
¿Y cuántas canastas recogieron? Verso 11. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? O sea, ¿cómo es que no entienden que no les dije que fue por el pan, que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué cosa está diciendo aquí entonces el Señor? ¿Qué nos quiere dar a nosotros a entender? Que la doctrina de los fariseos y de los saduceos no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. No estaba de acuerdo a la palabra, o no está más bien de acuerdo a la palabra de Dios. Eso les dijo a sus discípulos, tanto a los apóstoles y a los discípulos y todos los que andaban discipulando el Señor, que se guardaran de la doctrina, de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque en ese tiempo eran las dos religiones más grandes. Yo siempre lo he dicho, la religión es un arma que el diablo usa para engañar a la humanidad y llevarla al infierno. Le ha funcionado muy bien, le funcionó desde aquel tiempo, cuando el Señor Jesús vino a nacer. Ya había ese movimiento religioso de los fariseos y saduceos, y hay muchas religiones, de entre ellos. Entonces, esas religiones representan ahora a todas las demás religiones. A todas las demás religiones representan aquellas dos religiones. ¿Por qué? Porque así como todas las religiones en este tiempo no están de acuerdo el 100% a la palabra de Dios, siempre tienen que meter la mano, siempre tienen que poner ellos su punto de vista, lo que ellos entienden. Por eso hay tantas divisiones, por eso hay tanta religión. Y es lo mismo que lo que estaba diciéndoles en aquel tiempo, que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura es sinónimo de pecado. Por eso dice que nosotros somos panes sin levadura. Allá en Corintios, capítulo 1 Corintios 5, ahí lo habla desde empezando el verso 1. Donde ahí nos habla donde debemos de celebrar la fiesta no con los panes de malicia y de maldad. Dice que debemos de celebrar la fiesta con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a leerlo para que lo puedan mirar. Y aquí nos habla acerca de la levadura, lo que está diciendo. La levadura es pecado. Entonces da a entender que la doctrina de los fariseos y de los saduceos era pecado lo que ellos enseñaban. Por eso a eso se estaba refiriendo, la levadura. La levadura es pecado que por más pequeñito que sea, dice que leuda toda la masa. Leuda quiere decir fermenta, esponja toda la masa, una pequeña porción de levadura. Acá está, miren, en 1 Corintios, en el versículo 5, capítulo 5, en el verso 6 empieza, dice: no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Les estaba diciendo esto porque ahí en la iglesia de Corinto había un fulano que era cristiano según, y andaba metiéndose con su madrastra, la mujer de su padre. Cuando Pablo se dio cuenta, ustedes pueden darse cuenta de esto desde el versículo 1. Ahí empieza narrando Pablo, donde dice que se lo entreguen a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Que se lo entreguen a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir? Que lo expulsen de la congregación, porque dentro de la congregación es el pueblo de Dios. Ahí está el Espíritu Santo.
Pero fuera del templo, ahí está el mundo. Y todo el mundo está bajo el maligno. Está bajo el príncipe de las tinieblas. Él es el rey de las tinieblas. Y de todo el mundo anda en tinieblas. En todo el mundo el diablo es su rey. Por eso Jesús dijo que son hijos del diablo. O aquí, o eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. No hay término medio. Nosotros, mucha gente enseña, hace un rato lo mencioné, pero corrijo esto. Nosotros no somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Toda la humanidad solamente fue hecho Adán. Adán dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Adán fue el único que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y eso lo dice Pablo. Vamos a mirar, porque es importante esto. Mire, acá Pablo habla en 1 de Corintios 15, 47, vamos a leerlo. 1 de Corintios 15, 47. Dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí Pablo está hablando que Adán fue el único hombre hecho por Dios a su imagen y semejanza. Eva fue hecha de la costilla de Adán y de ahí la formó. Pero nosotros ya venimos de ese hombre terrenal, ese hombre que un día fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, y por esa razón no tuvo excusa Adán, porque él fue santo. Él no nació como nacimos nosotros, ya en pecado, el cual nos heredó él. Así que nosotros no somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Fue solamente Adán el único que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen se degradó y quedó en lo terrenal. Por eso Dios le dijo que el día que comiera ese fruto, ese día iba a morir. Y volverás a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eras y al polvo volverás. Ahí vemos entonces que Adán volvió a la tierra y Dios recogió su espíritu que había puesto en él. Lo recogió. Y el alma fue al lugar de oscuridad, en las profundidades de la tierra. Su alma de Adán.
La Biblia no nos adentra si se arrepintió o no se arrepintió. Pero si se arrepintió, que me gustaría que sí, ¿verdad? Porque vemos sus hijos. Aquel Abel era un hombre noble, bueno, aprobado por Dios. ¿Y quién le enseñó? Pues su padre. Por eso, si él se arrepintió, que eso solo Dios lo sabe, y si no se arrepintió, pues están las profundidades de la tierra, o quizás ya esté con el Señor cuando Jesús fue a predicarles a los muertos, a los que estaban allá. Primera de Pedro 3:18, ahí lo dice. Entonces, nosotros tenemos la imagen, como dice aquí el verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Oiga, lo espiritual no fue primero, sino lo animal, o sea, la carne. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Eso somos nosotros, porque traemos la imagen del terrenal. Y traemos el pecado que nos heredó él, ese terrenal. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Cuando nacemos de nuevo del Espíritu, es cuando entonces venimos a ser semejantes a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace renacer. Renacer quiere decir nacer dos veces. Nacimos cuando nos parió nuestra madre, y renacer cuando nacemos del Espíritu. Y así, cuando nacemos del Espíritu, por eso dice aquí, y cual el celestial, o sea Cristo, tales también los celestiales. Nosotros ya venimos a ser a la imagen de Jesucristo. Por eso Pablo dice que él no va a dejar de amonestarlos hasta que sean formado Cristo en ellos, hasta que sea formado. Aquí en Primera de Corintios, el verso 49 lo dice, miren: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Fíjese lo que dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, también vamos a traer la imagen del celestial. Y aquí en el verso 21, 15-21, miren lo que dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren. Eso fue lo que nos dejó, la herencia que nos dejó. Por eso tenemos la imagen del terrenal, no la imagen de Dios. El único que tenía la imagen de Dios era Adán antes de pecar. Por eso dijo Dios Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Él tenía la imagen del espiritual porque era espiritual, pero cayó, así como el diablo mentiroso. Pero aquel era espiritual, no era terrenal. Adán sí era terrenal. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Entonces aquí lo estamos viendo ya claramente, ¿verdad? Lo que nos dice el Señor, que lo que nos dice que nosotros somos a la imagen de Cristo, hasta que Cristo se ha formado en nosotros. A ver si lo encuentro aquí ahorita.
Aquí lo vemos en Gálatas 4:19. Ahí lo dice. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Hasta que Cristo se ha formado en ustedes. O sea, hasta que nos parezcamos a Él. Hasta que tengamos la imagen del espiritual, que es Cristo. Aquí lo está diciendo. Y también dice: vamos a Gálatas, es donde lo habla. Gálatas es el único donde dice: hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Entonces aquí ya a través de esto nos damos cuenta, ¿verdad?, que la importancia que tiene de que entendamos esto. Entonces dice: guárdense la levadura de los fariseos, de los saduceos. Dice: hasta entonces entendieron, verso 12, 16, 12, entonces entendieron que no le había dicho que se guardara de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, debemos de tener cuidado de la doctrina de todas las religiones. Si no te llevan la doctrina de Cristo, como lo dice allá segunda de Juan, versos 9, 10 y 11, si no te llevan la doctrina de Cristo, no lo recibas en casa, dice, ni le digan bienvenido. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Se lo recomiendo, léanlo ahí en segunda de Juan, versos 9, 10 y 11, ahí lo dice. Entonces aquí dice que se guarden de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Eso fue en aquel tiempo, pero ahora hay otras doctrinas. Seguimos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijera que él era Jesús el Cristo. Bueno, vamos a ver este punto bien importante, donde el verso 17, Jesús le dijo que era bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Dice: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, fue el Dios quien le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. Y luego le dijo Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí tiene el número 1. A ver, vamos a ver aquí. En griego, en el idioma griego que se hablaba en aquel tiempo allá cuando el Señor Jesús, Pedro significa Petros. Petros. Eso es Pedro. Petros en griego. Y luego dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oigan, ahí habla de Pedro. Tú eres Pedro. Es Petros. Y luego dice: y sobre esta roca.
edificaré mi iglesia. Y aquí mismo, en griego, roca es Petra. Eso es en griego. Petra es roca. Y Pedro es Petros. Entonces, cuando el Señor Jesús le dijo, tú eres Pedro, le dijo, tú eres Petros. Y cuando dijo, y sobre esta roca, no se refería a Jesús, a Pedro, que él era la roca. Se refería a Jesús mismo. Él es la roca. Él es la roca. Y vamos a verlo, ahorita se los enseño. En 1 Corintios 10:4, ahí lo vamos a leer. 1 Corintios 10:4 dice así. Aquí está. 1 Corintios capítulo 10, verso del 4 dice. Vamos a leer desde el 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Oigan, aquí está hablando bien claro el apóstol Pablo que bebían de la bebida espiritual, todos de la bebida espiritual, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Oiga, bebían de la roca espiritual que los seguía. O sea, donde quiera iba Jesús y donde quiera les daba el agua para que bebieran. Por esta razón fue que Moisés no entró a la tierra prometida, porque cuando llegó al monte donde le dijo Dios, vete allá y vas a encontrar esta roca y le vas a hablar y le vas a tocar con tu báculo, su bastón. Y dice, y la roca te dará el agua. Entonces, como ya iba enojado porque no querían caminar, se le amachaban y ya no querían caminar porque tenían sed. Y les dijo, Dios le dijo, diles que caminen, allá en el monte les voy a dar el agua. Y ya cuando llegó Moisés y vio la roca, dice que llegó y la golpeó, ni le habló. Dios le dijo que le hablara y le tocara, y llegó y la golpeó. Y cuando la golpeó al instante, dice que brotó chorros de agua. Borbollones de agua brotaron de la roca. Y Moisés dijo, beban el agua que ahora yo les doy. Y allí, cuando terminó de hablar, fue cuando Dios le dijo, por esto que has hecho, por cuanto no me diste la gloria, dice, mirarás la tierra prometida, pero no entrarás en ella, y no introducirás a mi pueblo allá. Esa fue la maldición para él. ¿Por qué? Porque él no le dio la gloria a Dios, se glorificó a él mismo diciendo, beban el agua que ahora yo les doy. Y la agua no se les estaba dando él, se las estaba dando Dios y Cristo. Dios le dijo, está allá y le vas a hablar. Y él llegó y la golpeó. Esa roca era Cristo, es lo que está diciendo aquí. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. O sea, era una roca espiritual que los seguía para guiarlos hasta llevarlos a la tierra prometida. Y dice, y la roca era Cristo. Aquí lo dice bien claro. Jesús es esa roca. Y en Hechos también lo habla de piedra. En Hechos 4:12, miren, vamos a leerlo.
Hechos capítulo 4, verso 12. Miren lo que dice. Versos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Aquí habla de piedra, pero se refiere a Cristo mismo. Ahí lo está diciendo aquí el doctor, el médico Lucas. Él es el que narró Hechos. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es la piedra de salvación, la que desecharon los edificadores. Bueno, entonces ya miramos aquí, ¿verdad? Este punto, que entonces no era Pedro la piedra y que la iglesia no iba a estar edificada sobre Pedro como afirman los católicos, ¿verdad? Esa es una blasfemia, decir que Pedro era el que se le había asignado las llaves y que él era el mero mero de la iglesia. Y ahí viene toda la ensarta de los papas que son enviados de Cristo. Ellos representan a Cristo en persona. O sea, ellos se creen un Cristo. Entonces, eso es diabólico. Es aberrante. Entonces, y vamos a ver, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ver, aquí le dijo a Pedro, dice, verso 19, miren: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Oigan, aquí le estaba diciendo literalmente a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ok, ahora, a esto se basan los católicos a decir que a Pedro se le dieron las llaves. ¿Han oído ustedes? No, pues que San Pedro es el que está allá en la puerta de portero para recibir a la gente, él tiene las llaves. Es lo que hablan, blasfemias nada más. Porque aquí lo que le estaba diciendo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, para poder entrar al reino de los cielos hay unas llaves. Esas llaves se llaman evangelio. El evangelio es el que se debe de predicar. Esas son las llaves para poder entrar al reino de los cielos. Y no se le dio nada más a Pedro. Aquí menciona que a Pedro. Y ahorita les voy a mostrar donde se le dio a todos. Yo tengo esas llaves. Yo ando invitando, metiendo gente al reino de los cielos. Y entrar al reino de los cielos quiere decir que estás aquí ya bajo el reinado de Cristo y no bajo el reinado de Satanás. Desde aquí entras al reino de los cielos, no cuando te mueres. Ahorita vamos a verlo aquí, el otro punto. Ahí en Mateo 28, 19 es donde se les da el mandato de ir a predicar el evangelio, a ser discípulos. Vamos a leerlo, Mateo 28, 19. Como les dije, las llaves no son literalmente las llaves, sino es el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Para poder entrar al reino de los cielos necesitamos escuchar el evangelio. Esas son las llaves. Por eso aquí
Mateo 28:19 dice: por tanto les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando predicamos la palabra de Dios y se convierten a Cristo, creen en el Evangelio, noticias nuevas eso es Evangelio, noticias nuevas de salvación o buenas nuevas. Esas son las llaves. Y acá les dijo a todos sus discípulos: aquí en el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Aquí vemos que le está dando las llaves, ¿verdad? De hecho, ya les había enseñado. Ellos tienen las llaves también. Ahora vamos a ver qué nos dice Marcos. Marcos 16, versos 15 y 16. Ahí lo habla también. Ahí habla ya directamente del Evangelio. Acá dice que hagan discípulos, pero aquí ya lo dice de Evangelio. Dice Marcos 16, versos 15 y 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, verso 14, 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, estas son las llaves del reino, ¿verdad? Aquí lo dice bien claro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Para poder entrar al reino de los cielos, necesitas para poder entrar al reino de los cielos necesitas haber creído al Evangelio, que te hayan predicado el Evangelio. Esas son las llaves, las que abren las puertas del reino de los cielos. Entonces, aquí ya analizando esto, nos damos cuenta, ¿verdad? Donde Jesús mandó por todo el mundo. Y otro punto que vemos también es en Hechos 1:8. Mire, vamos a leerlo. Hechos 1:8 es el mandato que les dio Jesús. Dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, cuando creemos en el Señor, nos arrepentimos y lo recibimos, es cuando recibimos el Espíritu Santo. Ese es el poder que nos abre las puertas para entrar al reino de los cielos. Dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está hablando que iban a ser testigos al andar invitando, predicando el Evangelio de Cristo. Seguimos, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado el tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Aquí vemos entonces cómo cuando Jesús les empezó a decir que lo que le iba a pasar y todo, Pedro sintió compasión por él, por todo lo que le iba a pasar, y le pidió: ten compasión de ti mismo, no permitas que pase eso. Y ahí fue donde el Señor le dijo que era Satanás, que estaba obrando. No era Pedro Satanás, sino el que estaba haciéndole hablar a Pedro era Satanás, para hacerle de estorbo al Señor, para que no se cumpliese el plan divino de salvación de parte de Dios. La Biblia dice que sin sacrificio ni derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces nadie nos podía perdonar los pecados si no era el sacrificio perfecto y la sangre inocente de Cristo, de un hombre, ¿verdad? Era Cristo. Él fue y Él es el único. Por eso dijo aquí, le dijo a Pedro: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí les quiso decir, y te está diciendo a ti y a mí, que si de verdad quieres ser cristiano, sigas a Cristo, obedezcas a Cristo y aprendas del ejemplo que da Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se negó a sí mismo, se dio a la muerte por nosotros, se negó a sí mismo. Por eso le dijo Pedro: ten compasión de ti. Él mismo se negó la compasión para él. Y por eso Jesús dijo que el que quiera venir, el que quiera de verdad ir al reino de Dios, ser cristiano y entrar al reino de Dios, tiene que negarse a sí mismo. O sea, tiene que sufrir, tiene que pasar por sufrimientos. Otro pasaje dice en la Escritura que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así es que a través de esas Escrituras nos damos cuenta que si no padecemos como cristianos, no vamos a entrar al reino de Dios. Cuando andas predicando, si es que predicas, porque no nada más es el pastor el que debe de predicar. Las ovejas son las que paren ovejas. El pastor las cuida. El pastor como oveja pare ovejas. Pero las demás ovejas tienen que reproducirse. Tienen que reproducirse. Las ovejas que no se reproducían las mandaban al matadero para la carne. La rama que no lleva fruto, dijo el Señor Jesús, va a ser cortada para que no esté inutilizando nada más el árbol y la savia, la vitamina, la proteína de la tierra que saca por medio de las raíces. Y para que no esté inutilizando el árbol, va a ser cortada esa rama. Entonces nosotros, igualmente, nosotros debemos de hacer eso, llevar fruto, y vamos a sufrir. La que lleva fruto dice que va a ser, la rama que lleva fruto, dice que el Padre la va a cuidar, la va a apodar para que siga llevando más fruto. Y en la apoda es donde se sufre. Las plantas, si te dijeran lo que sienten cuando les cortan las ramas, cuando las apodan con las tijeras o con lo que las corten, te dirían el dolor que están sufriendo. Pero es necesario para que luzcan hermosas y luzcan el lugar donde están. Nosotros también, para poder lucir hermosos ante la presencia de Dios, necesitamos pasar por esos sufrimientos, esos sacrificios. Porque eso dice la Escritura, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Por eso Jesús les dijo que el que quiera ser verdaderamente cristiano y seguirlo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. La cruz es sinónimo de sufrimiento, de dolor, de muerte. Ahí los mataba. Ya ven, Cristo murió en la cruz. Por eso dice: tome su cruz y sígame. O sea, que esté dispuesto a morir. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, todo aquel que lo maten por ser cristiano y porque ande predicando el evangelio,
ese recibe un grandísimo honor de parte de Dios. Y ese tiene asegurada la vida eterna. Por eso dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que quiera salvar su vida se da a entender a los cobardes. A eso se refiere, los cobardes. Los que quieren salvar su vida, no quieren sufrir. Si van a llegar a predicar a algún lugar y los amenazan, salen huyendo y no predican. Entonces, Pablo, ¿cuántas veces lo golpearon en varias ciudades y lo dejaban por muerto en las orillas de la ciudad, y se levantaba y se volvía a meter a seguir predicando? Y eso solamente lo hacen aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo, que estamos dispuestos a sufrir, a pasar hambres, a dormir sin almohada, como dijo el Señor, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es difícil, es duro, pero trae una grande satisfacción el ser cristiano. Por eso dice el Señor que todo el que quiera salvar su vida la va a perder. O sea, esos son los cobardes que huyen. Y dice en Apocalipsis, dice que los cobardes no van a entrar al reino de Dios. Ahí en 1 Corintios 6:9 también dice que ni los cobardes van a entrar al reino de Dios. Y sigue diciendo, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, aquí en esto ya terminamos con este estudio. Aquí nos damos cuenta de cómo el Señor Jesús estaba diciendo que Él iba a venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Pero aquí no se está refiriendo al arrebatamiento. Aquí se está refiriendo cuando viene a salvar a los judíos. El arrebatamiento ya fue 7 años antes, ya estuvo allá en el cielo, ya está allá. Cuando viene a salvar a los judíos es cuando ellos lo reciben, porque dice que todo ojo le verá. Pero cuando Cristo venga, dice la Escritura ahí en 1 Tesalonicenses 4:13 que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. O sea, nadie se va a dar cuenta cuando que lo vaya a mirar, sino se van a dar cuenta por la catástrofe que va a haber aquí en la tierra. Si los cristianos van manejando, de ahí van a ser tomados, transformados y levantados. Si van manejando un avión, un barco, lo que estén haciendo, van a ser tomados de ahí. Y entonces va a haber una catástrofe, accidentes por todos lados, aviones navegando perdidos en el espacio. Por eso se van a dar cuenta que Jesús vino a llevarse a los suyos. No porque lo vayan a ver, porque va a ser tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. Y cuando venga acá, lo que está diciendo aquí, que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles, es cuando Él viene a pelear con el diablo, porque el diablo quiere destruir al pueblo de Israel. Ese evento se llama la batalla del Armagedón, donde el diablo, por medio de su hijo, el anticristo, está el diablo dentro de él, así como Dios estuvo dentro de la persona de Cristo. Él es el que pone al diablo para reunir al anticristo, el diablo pone al anticristo que reúna todas las tropas del mundo, porque él ya gobierna todo el mundo, el anticristo. Entonces reúne todas las tropas del mundo para destruir a Jerusalén, al pueblo judío, porque él es el único que no lo acepta, y no lo acepta porque se da cuenta quién es. Ahí se dan cuenta que al que habían despreciado tanto, ese era el verdadero, ese era el que había venido por ellos para salvarlos. Y por esa razón es que Jesús viene y dice que todo ojo le va a ver. Eso lo dijo Jesús a los fariseos y saduceos cuando andaba predicando. Les dijo, viene la hora en que ya no me van a volver a ver más, hasta que no digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa profecía se cumple cuando
ven bajar, dice que lo ven descender y todo ojo lo mira. Va a ser por el internet, claro. Yo antes pensaba, pues ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso? Porque antes no había internet en aquellos tiempos, cuando yo me convertí hace 33 años. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Pues un avión tan grande, casi ni se miran, unos ni se miran. Decía, ¿cómo va a ser la venida? Porque dice que todo ojo le verá. Ve, ya después ahora caigo el por qué, ¿no? Porque hay muchos satélites en el espacio que todo lo que acontece en el espacio lo transmiten y mandan las señales de lo que está pasando. Entonces cuando Jesús venga va a ser, todos los satélites lo van a detectar y lo van a publicar. Va a mandar la señal y lo van a ver todos. Ahí es donde los judíos se van a lamentar y van a recibir a Cristo. Entonces es cuando van a ser salvos. Bueno, hermanos, este es el fin de este estudio, el estudio número 13. Deseo de todo mi corazón que pues Dios les haya hablado, ¿verdad? Porque ese es el propósito, que Dios haya hablado a sus vidas y se conviertan de sus malos caminos para que puedan estar seguros de su plena salvación. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.